Buenas noches, soy Percibiente Salvatierra. Este es un episodio más de Libertad Bajo Palabra. Vamos a insistir con el tema que nos está interesando mucho en este mes de enero, que es la poesía peruana. Así que vamos a conversar acerca de ella con Julio Barco, que es un conocido poeta y un difusor de diferentes exponentes, ¿no?, de la poesía del siglo XX. Y vamos a conversar con él al respecto. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Hola Percy, contento pues de estar contigo y conversar de poesía y bueno, dialogar pues de todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, vayamos por lo primero. Digamos, tú sabes que nos dirigimos al público en general, o sea, no tenemos por qué hacer un enfoque dedicado solamente para escritores. Y en ese sentido, me gustaría definir, o por lo menos tener una aproximación, de por qué es importante la poesía para el país. ¿Por qué sería importante la poesía para un ciudadano común y corriente? Y luego vincular eso con la idea que se tiene de la importancia de la poesía dentro de nuestra tradición literaria, porque se dice que la poesía peruana es lo primero, tanto en ensayo como en narrativa, no ha tenido el mismo vuelo. Entonces, ¿cuáles son tus impresiones de esas dos ideas? Bueno, por una parte creo que la importancia de la lectura en todo caso, ¿no? Y bueno, y ahí la poesía se engarza, digamos, viene a ser un ejercicio de la inteligencia, un ejercicio de agudizar la mente, de llegar a síntesis más claras de esencias. Yo creo que la poesía nos permite participar en cierta inteligencia que otros medios de comunicación, otro tipo de arte no brindan, ¿no? La palabra en la poesía tiene una necesaria atención que tomarse y eso creo que implica una comprensión lectora aguda que en nuestro país siento adolece. Entonces, por una parte, me parece que ahí la poesía participa. Ahora, los temas de la poesía son muy diversos y creo que el gran problema que hay en la poesía peruana y la poesía y el Perú es la gran ausencia de lectores, pero digamos atentos de cómo se ha ido desenvolviendo la tradición literaria de nuestro país, ¿no? Hay autores que en realidad conversan con la problemática que ahora vivimos, con las sociedades que ahora habitamos. Entonces yo creo que lo que falta un poco es escuchar esas voces, escuchar esos aportes, porque hablamos de una amalgama o un matiz bastante amplio de referentes, ¿no? Y bueno, la poesía peruana yo creo que tiene una evolución muy interesante en el siglo pasado, que obviamente empieza con Vallejo, Eguren, pero también me parece muy importante el 50, el 60, y Nostroza, toda la generación del 70. Entonces, yo creo que lo que falta en esencia es una mayor memoria, énfasis y mayor difusión, pero de una forma tal que pueda llegar a todo tipo de lector, y no solamente al lector académico o especializado que generalmente lee poesía y consume poesía, ¿no? Pero mira tú lo que me dice de la poesía. Digamos, si la poesía es de primera calidad, yo coincido que se puede dar esa aproximación que tú das. Pero si la poesía solamente es verso o es una apariencia poética, pero no tiene ningún contenido, por ejemplo, a mí me preocupa y me parece que en nuestra tradición literaria y en nuestra tradición poética en particular, no ha habido una amalgama, ¿no? No ha habido ni siquiera una tendencia importante de vincular la poesía, ¿no?, como una forma estética con un ejercicio de pensamiento que tenga una relevancia, ¿no? Inclusive se podría ver, uno dice, que estos poetas verdaderamente tienen una inteligencia que no es solamente verbal, expresiva. Por ejemplo, cuando tienes a la mano los cuatro cuartetos, ¿no?, de Eliot, no la Tierra Baldía, sino los cuatro cuartetos, o tienes la Divina Comedia, ¿no?, o alguno de los cantos de Poe, ¿no? Entonces, ahí hay una comprensión de varios saberes. Eso no se ha practicado aquí con asiduidad, ¿no? Tú hablabas justamente de los años 60, ¿no? Y Nostroza hizo un juego por ahí, Verástegui, que de hecho todo el mundo sabe que tú eres un lector empedernido, ¿no?, hasta un investigador de su obra, me parece que llevó esa tendencia hasta un extremo, pero no la he visto muy frecuentada, me parece más bien excepcional. Y yo pienso que eso le ha restado muchas posibilidades de vuelo a la poesía peruana. Porque claro, nadie va a negar que la poesía peruana es muy importante, pero por otras tendencias. Hay grandes estilistas,
hay gente con grandes trabajos formales, gran cuidado de las formas y el sonido y todo lo demás, pero no hay, es como que no se manejara ahí un concepto ni de ciencia, ni de filosofía. De hecho, más adelante vamos a conversar con Diego Lino, que es poeta y ahora está estudiando filosofía, ¿no? Precisamente porque él, de alguna manera, también se ha percatado de esta falencia. ¿Tú cómo lo ves? Sobre todo, Bueno, dado que tú no, eres yo en realidad discrepo, ¿no? un lector de Discrepo Verástegui, ¿no? porque, bueno, soy lector de Verástegui, pero yo vengo leyendo poesía desde muy adolescente, digamos, y no desde que lo leo a él y después escribo, sino es uno más de los que sigo, de los que leo. En realidad me gusta la poesía, no solo peruana, pero me detengo en lo que tú dices, ¿no? Esto de que Sí, Dante y Helio, los cuatro cuartetos, Tierra Baldía, yo creo que en realidad deberíamos pensar la poesía latinoamericana como un proceso en cierto sentido, un proceso dialogante con la tradición occidental más que oriental, pero donde sí hay aportes, sobre todo yo creo que a partir de la poesía vanguardista en nuestro país, hay ya claras muestras de autores que se toman en serio finalmente el trabajo de ser diferentes y de un poco meterse también con otros temas. Pienso en Vallejo, pienso en Martín Adán, pienso en Churata, pienso en César Moro, pienso en Xavier Abril, pienso en Westphalen, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya a partir de ahí sí hay una relevancia poética y lo que falta más bien es un lector interesado y también un mecanismo cultural que pueda llegar a ese lector. O sea, los poetas no tienen un circuito de promoción de lo que ellos hacen, más que de pronto el Facebook o de pronto las redes sociales o el Internet. Y bueno, el colegio que ayude mucho, lo académico, pero no hay de pronto una mayor promoción, difusión, etcétera. Sin embargo, pienso que también sería mezquino no recordar que incluso en esta época de crisis sanitaria y todo lo que hemos pasado, sigue habiendo bastantes autores, tanto en el norte como en el sur, que escriben, anualmente hay concursos. Entonces yo creo que sí hay un rigor, obviamente que no en todo, no en toda la poética, no en todos los autores, pero sí yo creo que podemos hablar de valores y que no solamente son palabras bonitas, o que no solamente son, digamos, retórica poetizada, sino también es un tipo de filosofía, no negándose pues a probar de la ciencia, de la historia y de todo lo que es la cultura, porque finalmente el poeta de pronto tiene otro trabajo, creo yo, que el filósofo, ¿no? El filósofo tiene que de alguna forma racionalizar el saber de la esencia y llegar a tener un tipo de juicio sobre ella, pero el poeta no necesariamente tiene esa respuesta, ¿no? El poeta puede dar la duda o puede de pronto enseñarnos un poco, acercarnos al misterio, de otra manera, obviamente, porque el lenguaje de la poesía tiene un lenguaje de la empatía, es un lenguaje vibrante que tiene otro sonido. Entonces, yo creo que sí hay una gran cantidad de autores y lo que falta en todo caso es un mayor interés, digamos, de explorarlos, ¿no? Yo me he pero yo quedado en insisto, realidad, mira, Julio, y te voy a poner unos ejemplos. O sea, el nivel claro, del conocimiento que se tiene del mundo, de la realidad, de los procesos sociales, claro que no son necesarios para hacer un bonito libro de versos. No, lo pueden hacer de una manera intuitiva y ya está. Pero esa poesía tiene, me parece, un rango solamente ornamental, salvo que se den pues una serie de epifanías, ¿no? En esas propuestas. Y mira, independientemente ya del vínculo que tengas en lo personal con Verasti, o sea, pero Verasti que tenía pues una comprensión de saberes que llevaba a su poesía a forzar esas condiciones solamente ornamentales. También las tuvo Vallejo y se sirvió de dos columnas, creo que era una especie de espiritualismo cristiano y por supuesto también el hecho de ser comunista y ser marxista. Aun cuando si estamos nosotros en desacuerdo con ello, eso le sirvió a él para potenciar su poesía. Por claro, eso la pero diferencia que hay entre los sí, heraldos negros y ajá, Trince, claro, claro. que es un juego francamente verbal, ¿no? Son como fuegos fatos verbales, y los contenidos hondos que tienen los poemas humanos y que tiene España aparte de este cáliz. Igual puede pasar con Ramírez Ruiz, con Juan Ojeda, con Deustua, el mismo Montalbetti, por ratos, ahora que está de moda, ¿no? El resto no me parece que... O sea, por ahí, por supuesto, pueden haber excepciones. De repente, no los Entonces hemos leído a todos los autores. sí hay, Pero veo digamos, eso, ¿no? una constante. Sí, me ¿Ah? parece entonces, me parece que tu mirada de la poesía peruana debe un poco de quitarse el prejuicio, porque en realidad hay No ningún mucha prejuicio. poesía y muy buena poesía, creo yo, en el Perú, ¿no? Y bueno, en general creo que en Hay Latinoamérica, muy en buena Cuba poesía, sí, pero y en en una Chile también hay una buena tendencia. poesía. Chile es otro caso, porque mira, si tú te percatas,
trabajos como Pablo de Roca, ¿no? Neruda con su canto general, la dimensión épica, la dimensión Neruda es un mágica, maestro, sin duda, sin duda. en el canto general y en la cuestión espacial, los peruanos no tenemos nada de eso. Bueno, probablemente a todo un factor social, a fin de cuentas Chile ganó la guerra del Pacífico, se empoderó, han tenido un dimensionamiento mayor, francamente, que el peruano como nación, ¿no? O sea, inclusive se han constituido, han tenido desde el siglo XIX una visión de país. El Perú no tiene ninguna visión. O sea, francamente, yo digo, no hay mezquindad ni prejuicio. Es más, o sea, yo estoy profundamente preocupado por el país. Este programa es más de análisis político de temas que de temas culturales. Y por eso te digo, o sea, mira tú, ya, cuando hay esta irrupción, las vanguardias, Vallejo, Wefalen, Adán, todo lo que tú quieras, pero salen con toda una gente que se hace una proposición orgánica, no solo sobre el país, sino sobre la transformación del país, y eran prácticamente luminarias, ¿no? O sea, hubo Vallejo, pero hubo Gaya La Torre, Mariátegui, Basadre, Porras, cualquier cantidad de gente. Después, la cosa se va minurando. De los 70 a la fecha, del 2000 a ahora, qué grandes propuestas intelectuales ha dado el país, qué visiones de Estado, qué visiones de nación se han puesto siquiera en debate, Bueno, yo qué creo ideas acerca que de la yo te poesía, de la entiendo, literatura se dan. por Si ejemplo, francamente nosotros algo como que, escritores totales tenemos sí, a yo Vargas creo que Llosa algo, y después sí, a Miguel Gutiérrez. O sea, en ya. narrativa tampoco va más. No, ¿Cómo lo bueno, ves? pero a mí me parece que, volviendo al tema de Chile y Perú, por ejemplo, y lo que dices es muy interesante, ¿no? Cómo la sociedad chilena tiene más tiene un soporte, una base más sólida a nivel, digamos, político que ha mantenido el país de otra manera. Yo creo que hay una mirada positiva en la crisis que nuestro país atraviesa. Yo creo que los poetas en este país tienen que necesariamente ser buenos para poder seguir escribiendo, para poder seguir alimentándose. Y yo creo que esa crisis cultural que vivimos ha sido, de alguna forma, una cerca que ellos han tenido que saltar, ¿no? Los grandes poetas en el Perú, me refiero a los que ha citado y otros más, en realidad han demostrado que incluso en lugares como el nuestro, que es un lugar que como vemos actualmente está siendo pues explotada por refinerías, por petróleo, tenemos toda clase de problemas, hay interés y hay arte, ¿no? Eso es lo más interesante del Perú. Y por otra parte, yo creo que del 2000 para arriba, me he dedicado a estudiar sobre todo la parte del 2010 al 2020 y escribí un libro llamado, bueno, es una antología donde recopilé a más de 70 poetas. Y yo creo que sí hay interesantes propuestas dentro de la década pasada, al menos. Yo recuperé una antología llamada Yo construyo mi país con palabras, donde sí observo autores que se toman en serio el trabajo de primero conocer la tradición, tener un cierto diálogo con las otras tradiciones, crear un tipo nuevo de estética o jugar un poco con la innovación. Y eso no va de la mano, pues, eso no se niega en todo caso a una lectura también sobre la ciencia, sobre la política actual, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos autores interesantes que yo he ido recopilando, por ejemplo, Willy Gómez, por ejemplo, Rodolfo Ibarra, por ejemplo, Miguel de Alfonso, Julia Bono, Oscar Málaga, el propio Verástegui, que también escribió mucho en la década pasada. Entonces, hay una serie de autores, o el propio Oscar Málaga, que es un poeta de 70, que casi nadie recuerda mucho, pero a mí me parece importante. Publicó hace poco un libro con un escritor cusqueño, La salvaje melodía del viento, que es muy interesante para también leer toda la época del 70. Entonces yo creo que lo que falta en todo caso con la poesía es lo que le falta al propio ciudadano del Perú, que es una lectura, darle más tiempo al hábito de leer, darle más tiempo a la lectura y de esa manera llegar a todo un canal de autores que no son pues precisamente medianos o mediocres, ¿no? Sino que en realidad pueden Pero tú también me dices que iluminar, lo de la poesía les daría una visión más aguda de la realidad. sin duda, Aparte de claro, eso, les podría permitir aparte de pensar eso, ¿qué de otra cosa podrían hallar los lectores en general en la poesía que no les diera, por ejemplo, o lo que no les daría un libro de filosofía, un libro de narrativa? Mira, yo te hablo personalmente desde mi propia experiencia como lector, por ejemplo, cuando yo leía Conversación a la Catedral y luego leí, por ejemplo, Consejero del Lobo, es un diferente goce estético. La novela de Vargas Llosa, obviamente que es un tema político, la corrupción, el Perú y todos los vasos comunicantes, la estructura, la forma como está usado el diálogo interno en cada personaje, es increíble. Pero creo que también Consejero del Lobo, que es una novela, es un poemario de Nostroza, digamos, de unas menos de 100 páginas, 150 páginas por ahí,
tiene también la capacidad de atomizar muchas ideas y dar toda una cosmovisión. Entonces yo creo que cada una de las materias, digamos, con las cuales usamos la palabra, la novela, el ensayo, el teatro, tienen, digamos, un tipo de goce para empezar, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también la lectura debe ser un placer, un tipo de ocio, digamos, que también nos da un tipo de goce y un tipo también de enseñanza. Entonces, en ese sentido creo que obviamente que la narrativa es más complicada porque la narrativa necesariamente requiere que una sociedad tenga más soportes para dedicarse a escribir narrativa. Hay que estar por lo menos un buen grupo de horas frente pues a un proyecto. Y yo creo que muchos peruanos no pueden pasarse esas horas porque tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas. En cambio, la poesía es como más de ráfagas, a veces, o es más algo de un tipo de etapa, ¿no? Hay muchos poetas que empiezan siendo poetas adolescentes o en la juventud y abandonan la poesía porque de pronto también sienten que no es lo suyo, pero la poesía está más ceñida a una juventud, y luego creo que la prosa, que en cierta medida es un tipo de lenguaje más reflexivo, más expansivo, sobre todo en las novelas, yo creo que se da más a partir de los 28 años para arriba, ¿no? Considerando a Vargas Llosa y a Vallejo, vamos a ver que los separan 2 años de la creación de sus obras maestras, bueno, sus obras primigenias en todo caso, pero yo creo que eso de la edad también es algo arbitrario, ¿no? Y posiblemente Martín Adán con La Casa de Cartón también ya estaba haciendo algo interesante a nivel de prosa y a nivel de renovar la prosa, ¿no? Porque también la prosa tiene toda una... Estoy leyendo mucha prosa últimamente, me está interesando mucho la novela, y además este año celebramos a Joyce, ¿no? El Ulises, y la novela tiene también tiene muchos planos que te permiten también, digamos, acercarnos a este misterio que es la vida, la realidad. Y en el fondo yo creo que la lectura o la poesía, a pesar de no ser, digamos, cosas tan útiles como se piensa, ¿para qué sirve? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve leer a Vallejo? Yo diría también, ¿para qué sirve ver el mar? ¿Para qué sirve enamorarse? O sea, hay un valor en lo que no tiene, digamos, una razón de hacer y es un gozo finalmente, ¿no? Yo creo que en el fondo los poetas nos están enseñando a usar la libertad, para qué sirve la libertad, hasta qué punto se puede llevar el lenguaje, hasta qué punto se puede llevar la intimidad, hasta qué punto se puede usar el lenguaje, no solamente para la política o para de pronto comprar algo o para manifestar de pronto de una manera denotada algo, ¿no? Sino qué colores, qué contrastes hay en la palabra. Y creo que Trilce es un claro ejemplo de eso. Y bueno, en la poesía peruana hay muchos ejemplos, ¿no? Pondría Trilce, pondría, por ejemplo, toda la obra de Peraste y Esplendor, que me parece genial, 5 metros de poema, bueno, El pez de oro, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de autores que sí yo creo que aún nos abren diálogos, nos abren posturas, nos invitan a salirnos de nuestros centros habituales en los cuales pensamos la realidad. Y lo interesante es que usan el lenguaje que se usa generalmente para el poder o para de pronto la religión o de pronto para que alguien vote por alguien. Lo usamos para algo más abiertamente libre, algo más Pero abiertamente estás hablando expresivo. de moral, va, Julio. Estamos hablando más de moral que Yo no de hablo de estética moral, o yo hablo de filosofía, creatividad, porque yo hablo de, queda hablo de es una cosa versos, hablo de... ornamental, ejercicio de libertad, la cuestión del goce, pero en general, No, no es, no, es, no aparte es no es de algo, lo no que es fuera algo, ornamental. no es algo ornamental porque no es un adorno el experimentar la libertad, Pero es algo que te da el placer hacer. y es un goce estético, pues, o sea, pero ¿qué más? ¿No podría ser algo más? ¿Y qué, y ¿Exige qué, y algo qué- más? y qué más ¿Al tendría, lector qué no más le tendría exigiría que... también tener un conocimiento de la realidad? O sea, un Bueno, conocimiento en general. Porque eso es con qué algo arma vas que, a interpretar lo que estás gozando. El goce es un primer obvi- o- momento. obviamente, pero incluso la idea del gozo, del placer, es una idea que se tiene por somera y que no necesariamente se ha estudiado o se ha radiografiado. Pienso en el libro Monte de Goce de Enrique Verástegui, donde desarrolla toda una serie de esquemas hablando de placer y obviamente que uniéndolo con descubrimientos de Kandinsky, de Georges Bataille y también todo tipo de filósofos franceses de su época. Entonces, yo creo que me parece muy prejuicioso o muy No, tienes que dañino olvidarte el pensar prejuicio, qué más Julio. da la No hay poesía, ningún porque en el prejuicio ahí. fondo, en el fondo hay mucho, pero lo que no tenemos de pronto también son No, pero no me críticos. da más nombres. Me está dando los nombres que creo que cualquiera podría aceptar en el curso de 100 años.
Es más, cuando se hablaba del siglo XXI, me han mencionado autores del siglo XX. Tú dices, has investigado del 2000 a la fecha, pero me mencionaba a Málaga, Verástegui, Ildefonso, Ibarra, a gente de los años 90. Sí, No pero me yo te, mencionas a yo, gente de yo te dije comunicación, por ejemplo. que había investigado la década del 2010 al 2020, donde se Pero te digo publicaron, ya, los lo que ha autores que ha publicado, publicado en pero yo esa te época. digo, del 2000 a la fecha, del 2010 a la fecha, ha publicado jóvenes autores. ¿Qué están Obviamente, proponiendo de nuevo? o sea, yo pertenezco a una generación, en todo caso, donde yo veo que hay valores, y no ¿Qué pasa? solamente, A ver, por ejemplo, ¿qué singulariza ese periodo a los periodos anteriores? A ver, bueno, tendrías obviamente, por ejemplo, que leer el prólogo que hago en la edición de la antología Yo construyo mi pez con no, palabras, pero donde sintetízalo, a ver, sintetiza desarrollo, algo concreto, desarrollo, ¿no? por ejemplo, algo que me parece interesante es cómo actualmente podemos tener una relación más rápida e inmediata con el mundo. Yo creo que la Internet y la manera como nos relacionamos con el Internet y todos los espacios comunicativos que abre han permitido también desarrollos de ciertas poéticas o de ciertos autores que han tomado poéticas que en este momento se estaban dando y que ya se han dejado de dar, ¿no? Y que de pronto han tomado esa onda y de pronto han querido también hacer algo nuevo. Entonces yo creo que eso de ahí, por ejemplo, me parece interesante. Pero además, yo creo que los que están escribiendo algo de manera lúcida y pensando en la tradición, inevitablemente van a rozar con lo diferente, van a buscar lo nuevo, o van a apostar y van a lanzarse hacia nuevos caminos, inevitablemente, porque lo otro sería copiar. Y yo creo que en mi generación no hay imitadores, hay más bien otro tipo también de sensibilidades. Bueno, pienso en Es que hay un Chumbilde, problema ahí, Julio, pienso en hay Eduardo un problema Borjas, que por veo en mucha ejemplo. gente. O sea, toda innovación que se da, siempre está atada a alguna tradición. Es decir, las obras que importan, que quedan en el imaginario y en el canon mundial, universal, se sostienen en una línea que viene de antes, siempre. O sea, la novedad por la novedad, por ejemplo, los futuristas fueron grandes novedosos. ¿Qué queda del futurismo ahora, 100 años después del futurismo y de Marinetti? Quedan, No lo no sé, dudo, no lo dudo. Y en realidad pero por eso te también es digo, o sea, es que, pero ten en cuenta de que en en ese momento de la vanguardia del futurismo, del surrealismo, del dadaísmo, etcétera, o sea, no se sabía qué es lo que iba a quedar y qué no iba a quedar. En esta época tampoco sabemos, bueno, yo lo sé por mi lectura, ¿no? Porque leo poesía y tengo un juicio, un criterio, y puedo decirte, ¿sabes qué? Hay 20 autores que me gustan y que me parece que tienen un valor. Pero en ese momento ellos también pensaban sobre su propia poesía. Lo que Vallejo pensaba sobre la poesía no es lo que tú y yo pensamos en este momento sobre la poesía, y el propio juicio estético tiene que desarrollarse a través de los años, porque a través de los años se construye, desde los críticos y la gente que está metida en la poesía, los juicios de valor. Cuando Vallejo empezó a escribir en su momento no era considerado un poeta interesante. Cuando Verástegui empezó a escribir hubo una crítica también que lo atacó. Entonces la crítica se va de pero alguna ¿en qué lo manera atacaron? alimentando. A no recordar, porque por ejemplo, Los extramuros del mundo, que parecía una paráfrasis de Ginsberg, yo veo que mucha gente se lo cayó. Los profesores de San Marcos, que eran sus amigos, no escribieron ninguna crítica en contra de eso, que no era lo que tú dices de Esplendor, absolutamente, ya, es una obra muy singular. Pero Los extramuros del mundo no es un libro tan excepcionalmente propio, ¿no? O sea, Yo tiene un diría que montón de vínculos los extramuros del mundo shakespearianos. Los sería como profesores su de libro. literatura norteamericana de San Marcos lo sabían. Yo no he leído críticas ahí de esos docentes, ¿no? Que eran sus amigos y estaban en su derecho de no criticarlo, por ejemplo. Claro, a mí me parece que el símil sería Los extramuros del mundo de Verástegui, sería como Los heraldos negros de Vallejo, donde también paga su deuda modernista, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a los círculos más amplios, de pronto, o los círculos, digamos, lejos de los que sabemos de poesía. O sea, los que saben de poesía, obviamente, que leyeron a Verástegui y se dieron cuenta que no era una copia de Ginsberg, era Ginsberg, pero era él. Finalmente no era Ginsberg. Yo leo Verástegui y leo Ginsberg y me doy cuenta rápidamente que hay dos mentes diferentes. Obviamente que hay herramientas, hay estilos, obviamente, como Vargas Llosa y Faulkner, o qué sé yo, etcétera, ¿no? O como Virgilio y Homero. Y obviamente que la poesía se alimenta de la tradición. Y por eso es que yo invito a que la gente que escribe poesía o me está Claro. escuchando, o sea, lea pues la tradición de nuestro país, porque ahí va a encontrar muchos caminos, ¿no? Nuestro país da ¿Cuál es la muchos. tradición? A ver, Barco, por favor. Vallejo está por Bueno, un lado, es pero un lado de la tradición. yo ¿Qué otras líneas hay? partiría, por ejemplo, de la crítica que hace Mariátegui, ¿no? Los 7 ensayos. Me parece que Mariátegui, que también hablaba de política, no dejaba de lado lo estético, porque es No, importante pensar lo político, estético y pensar lo no. político, que se alimentan ambos y son de alguna forma diferentes escenarios
donde nos movemos, nos mostramos y que nos permiten pensar la realidad. Sí, Yo sí, creo que pero a ver, pensar la realidad. concretízalo a ver ese punto, de lo de Mariátegui, por favor. Mariátegui habla de Valdelomar, habla de Alberto Hidalgo, habla de Magda Portal, habla de César Vallejo, y me parece que da una mirada de Buren también, y de Chocano, ¿no? Entonces yo creo que da una mirada interesante de lo que es el fin del modernismo en el Perú, lo que es lo que para Mariátegui dice que es la novedad, que es dejamos el yugo español, el estilo que teníamos en el siglo pasado, con autores, no sé, que habían seguido también el romanticismo. Entonces, yo creo que a partir de la vanguardia hay una ganas de hacer algo nuevo. Y Mariátegui lo sabe y lo dice, y de alguna forma yo creo que un poco también la lectura que hay en la tradición debería también situarnos en los 70s, donde yo también creo que hay una gran ebullición de voces y bueno, en realidad hay un gran parnaso, ¿no? Y yo, bueno, te digo nombres que ya conoces, pero es que ambos somos lectores de poesía. Pero hay No, mucha pero gente que yo permíteme, estoy en lo de seguro. Mariátegui habría que puntualizar esto antes de eso, Julio. Dime, O dime, sea, claro. Mariátegui hace una lectura política, ¿no? A caballo con la estética, pero por ejemplo, él exalta a Vallejo por la cuestión esa de la novedad, que es válido, ¿no? Y niega a Chocano y lo reduce, y ahí viene todo el equívoco del tipo de pensamiento que se hace sobre la poesía peruana, que a Chocano lo margina como un individuo netamente colonialista. O en todo caso lo señala eso como si fuera una tara, y al fin de cuentas, y es algo que me preocupa, bueno, ahorita faltan pocos minutos para pasar al segundo bloque, voy a pedirte de luego seguir conversando sobre este tema, pero mira, o sea, Mariátegui exalta a Vallejo, niega a Chocano, y luego casi todo lo que ha venido después, como las humanidades o las facultades de humanidades en el país, las maneja gente de izquierda, se sigue exaltando a Vallejo y a Chocano se le deja por los suelos, ¿no? Aparte que era un asesino, que era un hombre que andaba con los dictadores, se entromete el factor personal y el factor político sobre el estético, tanto para exaltar por encima de su propio mérito estético a Vallejo y para negar a Chocano. Yo creo que tú eras admirador de Chocano, me equivoco. Mira que es una noche de descubrimiento. Digo, Claro, Chocano, ¿cómo es posible que haya sido dejado tan de lado? yo creo que la gran problemática de nuestro país, de ser un país, como mencionábamos, con crisis, que a diferencia de otros países como Chile, qué sé yo, tiene una inestabilidad gubernamental alucinante. En el Perú tuvimos como 4 o 3 presidentes en la temporada pasada, y eso es una cosa que podría ser anecdótica en otro lugar, pero en nuestro país es el día a día, el periodo a periodo. Y creo que en parte eso genera que la lectura de la propia poesía sea una lectura política, y hay una lectura desde un poco los que son de derecha, un poco los que son de izquierda. Y cuando yo hablo de Mariátegui, tampoco me radicalizo a pensar que todo Mariátegui es un dogma, ¿no? Para mí Mariátegui es un ejemplo, pero como cualquier ejemplo, como cualquier pensador, hay que criticarlo, hay que aprender de lo mejor de él, y hay que de alguna forma también usar su pensamiento para actualizar las problemáticas de que vivimos ahora. Entonces yo creo que con relación a Chocano, esto que tú dices, yo tengo una lectura de Chocano especial a través por una parte, conocer toda la poética que él desarrolló, la forma en la cual él también se entregó de una forma muy interesante a la creatividad y a la vida, ¿no? Yo creo que Chocano es uno de los primeros autores internacionales que tenemos en el país, que de alguna manera era conocido a nivel mundial, y bueno, o sea, toda su vida política y toda su vida, digamos, para el pensamiento de izquierda, obviamente que lo veta y lo hace pues una persona que no hay que leer ni nada, pero yo creo que Eso es mezquindad eh, y prejuicio. yo Ah, regreso, no, yo regreso a las palabras de Martín Adán en su ensayo sobre la poesía peruana, donde dice que Chocano es el primer clásico de nuestro país, y yo creo que es algo que hemos olvidado. Y en todo caso, yo rescato Chocano no porque él alabara a dictadores, rescato sobre todo su arte, que me parece interesante, el vigor de su arte, la renovación que él hace, y no olvidemos que Chocano era el único autor que en su momento podía de alguna forma rivalizar con Rubén Darío, que era otro autor de Nicaragua, pues que era ¿tú has también leído la epopeya del internacional. Morro? Claro, claro, claro. O sea, en Imagínate. realidad, y Chocano es muy político incluso, ¿no? Pero además Claro. hay toda una mirada que no está de pronto asociado con un partido político, sino está más bien con una conciencia de lo que es el país, con un deseo El también de poder de lo que unificar las debía ser. culturas. El poder es un elemento central de la poética y el pensamiento chocano. Ahora, mira, yo no quisiera dejar que te vayas
sin matizar un punto y que te parecía prejuicio, que no lo es. El hecho del desarrollo de las ideas y el desarrollo de la estética. ¿Por qué te pregunté el otro día, por ejemplo, si tú recordabas quiénes eran compañeros de carpeta de Hegel? ¿Ya te acuerdas o lo viste? Claro, Hölderlin, pues Hölderlin era, Hölderlin. y es Entonces, más, y claro, arranca ahí. Entonces, pero no, pues. O sea, cuando se da el despliegue del idealismo alemán, se da a su vez el despliegue del movimiento del Sturm o más o menos cercanos, o por lo menos el tema de Hölderlin, Claes, Novalis, toda esa Goethe, gente. Ahora, será la cuestión de la ilustración y al poco tiempo se viene también, bueno, medio siglo después, ahí arrancan con los poetas que se volvieron importantes, ahí luego los hipolitas, los parnasianos antes. O sea, hay un movimiento social que es colectivo, pues. O sea, no es posible que solamente por un lado vaya el desarrollo, ponte poético, y el desarrollo de la ciudad sea nulo, mínimo. ¿Te das cuenta? Insisto, ¿no? Estaba Vallejo, Martín Antes, esa gente de los 20, los 30, Wefalen, y estaban todos los otros personajes que no, me parece que por ahí ha habido un retroceso manifiesto, ¿no? Y hasta que no, igual, te digo, entre la clase política, los políticos que estamos brindando ahora a la opinión pública, hacia la ciudadanía, que son un desastre. ¿No te parece? Antes, igual con limitaciones, pero como que había otro nivel. No es por una exaltación del pasado, es por una yo creo crítica del que, presente. yo Y creo, para Percy, tratar de que, remediar lo que venga ahora en el sí, futuro inmediato, Julio. yo Pero creo, vamos a Percy, tener que que, ahondar en ello después. Brevemente, un sí, minuto para despedirnos, para pasar al siguiente bloque, Julio. bueno, gracias por la invitación. Yo creo que en resumen, la realidad peruana nos invita a revelarnos diariamente ante ella, siendo más lectores, conociendo más, buscando más, digamos, referentes. Yo creo que los que escribimos en el Perú tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Conscientes del valor del autoaprendizaje, ya que no tenemos mecanismos que nos inviten, digamos, a todo ese tipo de desarrollo. Yo creo que hay un gran trabajo, un gran reto de escribir en el Perú que en otros países de repente no es tanto, ¿no? Yo creo que por ahí también va un poco el desafío estético de nuestra región. Muy bien, perfecto, Julio, un placer. Vamos a ver de conversar más adelante. Estamos en contacto.
retomamos el episodio de Libertad bajo palabra, nuestras reflexiones sobre la poesía peruana del siglo XX y la actualidad. Ahora vamos a conversar con Diego Lino, que es uno de los poetas más interesantes de su generación, y que no sirviéndole absolutamente ese término de consideraciones, ¿no? Se ha pasado a estudiar filosofía y ahora tiene una perspectiva quizás más amplia, por lo menos más exhaustivamente racional y argumentativa de todos estos procesos. Entonces le damos la bienvenida a Diego, con quien ya hemos conversado en anteriores oportunidades. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, es un gusto, además que tú tienes siempre una apertura excepcional respecto del esquema, ¿no? Más o menos hermético de diferentes grupos poéticos, grupos sociales y grupos etarios, ¿no? Con la edad me parece también que es hecho un factor importante, ahora último, que hemos estado cuestionando algunos elementos de valor en Vallejo, y eso que no le hemos negado en ningún momento su grandeza, ¿no? O sea, que la tiene, creo que sería pues un individuo muy mezquino que dijera, pues Vallejo es un mal poeta, o es un poeta que no vale la pena atender en ningún momento, ¿no? Es decir, va a ser... Cosa que no es verdad. Bueno, ya es una consideración personal, ¿no? Yo lo aprecio tanto como lo critico, por lo menos. Me hace pensar, ¿no? Hay que pensar en él, viene Trilce, todo lo que se ha especulado y todo lo que yo sí insisto, se ha sacralizado en él, ¿no? O sea, se tiende a ver como un ejemplo de bondad y todo lo demás. Digo, bueno, ningún ser humano, pues, es un santo, ¿no? En primer término. ¿Cómo ves ese asunto, Diego? Creo que hemos estado compartiendo algunas lecturas ahora último en las redes sociales. ¿Cómo te va? Mira, el tema de Vallejo es un tema tabú. Yo, para empezar, la poesía la tomé con Vallejo, ¿no? Creo que como muchas personas, leí toda su obra sin tener mucho conocimiento en realidad de a quién estaba leyendo. Lo disfruté, me gustó, fue una cuestión puramente estética, un contacto puramente estético con su poesía. La leí de manera inocente, ¿no? Leí todos sus libros, por ahí encontré un libro con sus artículos, sus entrevistas, recuerdo mucho un artículo sobre González Prada, ¿no? Que me impactó mucho porque ya había leído previamente a Prada, ¿no? Es su texto Anarquía. Y bueno, me enamoré de Vallejo, como se dice, ¿no? Estuve mucho tiempo tratando de seguirlo, de comprenderlo, de estudiar su vida, sus ideas, qué es lo que pensaba, su contexto histórico, todo, ¿no? Pero con el tiempo y luego de varias lecturas, de haber caminado un poco ya en los caminos de la poesía, del mundo de las ideas, me pareció necesario hacer una especie de criba de lo que significa Vallejo, ¿no? Y he terminado no dejando de quererlo, ni de apreciarlo, ni de admirarlo, pero sí poniéndolo creo yo, en el lugar que le corresponde y que no es el que le dan, ¿no? Y como te decía antes de comenzar la conversación, tenemos ahí una discrepancia con generaciones anteriores, porque ellos se han educado en una época en que las universidades pues estaban tomadas por el comunismo, ¿no? Por muchos profesores comunistas adoctrinados que a veces ni siquiera conocían la doctrina marxista y utilizaban pues que cualquier elemento que pueda aportar a sus ideologemas, ¿no? A reforzar sus ideologemas, y Vallejo estuvo entre esos elementos, ¿no? Luego, esa es una forma en la que se le ha fetichizado, digamos, políticamente. Otro fetichismo no que se ha hecho cortar, de Vallejo es quiero puntualizar algo antes de que sigas con esa línea argumentativa, porque me parece importante. Los dos, no sé si consciente y conscientemente, hemos tenido que arrancar como un disclaimer, ¿no? Apreciamos a Vallejo. O sea, pero aquí claro, podría darse el caso que no se le apreciara y no habría ningún problema. O sea, por claro, ahí hay no alguien habría que ningún no le problema. importa sus juegos verbales, su sentimentalidad doliente. Por ejemplo, el hecho de que sea tan nostálgico, tan triste, melancólico. Hay quienes quieren luego Claro. imponer de que era un hombre lujurioso, era un hombre alegre. Bueno, también es un poco un despropósito, ¿no?
Claro, algunos su primer libro lo que tirarían busca al tacho, ¿no? una Por ridículo. tergiversación plena. Nadie va a saber verdaderamente a ciencia cierta cómo era él. Lo comenté el otro día. Dije, tanto por esquemas políticos y las mezquindades naturales creo que tiene el peruano en general, tanto Vallejo no expuso su vinculación con Ángel Latorre, con el aprismo, ¿no?, de París, y luego tampoco criticó a Ángel Latorre siendo su hermano, ¿no?, siendo gran amigo, y la contraparte de eso, que Luis Alberto Sánchez, el gran biógrafo, ¿no?, de nuestra tradición, no le dedicó una biografía a Vallejo, que habría sido, creo yo, un documento, bueno, de primera mano, ¿no?, que nos habría servido más que cualquier especulación posterior. No se dio. Arrancaba la mezquindad desde el momento mismo que estaba Vallejo en esta tierra, por ahí, bailando, sufriendo, como le tocara el día, ¿no? Adelante, digo. Sí. Claro, y es que a Vallejo, como te digo, lo utilizan, ¿no? Lo han utilizado, básicamente, y obviamente en esa utilización se han exagerado algunos rasgos de su personalidad, ¿no? Algunos rasgos algunos elementos de su propia poesía. No exageraría, creo, aunque esto no le va a gustar a muchos, diciendo que lo han inflado un poco, ¿no? Que si tú lo sitúas en el sistema de la literatura universal, pues es una persona con 4 o 5 libros de poesía. El primero que, a mi juicio, ¿no? No es un gran libro, ¿no? Hay algunos poemas que son ridículos, francamente, ¿no? Y esto lo digo, pues, tratando de ser bueno y recordando aquellas épocas en que esos poemas los leía con fervor, ¿no? Y bueno, creo que su mejor libro es España aparta de mí este cáliz, ¿no? Y con eso tiene que defenderse ante poetas que tienen obras de 15, 20 libros, todas engranadas con hilos de oro, ¿no? Como Vicente Alexandre, por ejemplo, aunque a muchos no les guste, ¿no? Claro. Un momento, por favor, mira lo que estás hablando es importante, porque yo he escrito varios ensayos sobre Vallejo, ¿no? Están en mi libro de 200 imágenes críticas del Perú del Bicentenario, como algunos otros sueltos que he escrito recién, que están en la web. Pero, o sea, Vallejo es el poeta universal. Muy pocas veces se hace una comparación de Vallejo con otros autores mundiales. Sí, claro, es el poeta universal, lo ha puesto acá. Claro, lo estudia Merton, lo estudia por ahí en los Estados Unidos, en Francia, etc. Correcto. Le hizo pues un electrochoque al lenguaje, ¿no? Hizo una cosa, una alquimia muy singular, pero fuera de ello, hay que compararlo con otros autores. ¿Por qué no sé? Vallejo, Blake, Rimbaud, los que le gusten a uno, ponte ya. Porque verdaderamente también en el mundo de la academia parece que cualquier autor se puede volver objeto de interés ahora. Se estudia, francamente, Claro, la gente que uno dice, bueno, con este autor no pasa absolutamente nada, le dedican tesis, le dedican estudios, congresos, simposios. La academia no sé si sirva de mucho para potenciar verdaderamente la calidad de los autores, al menos en el término de los estudios literarios, ¿eh? Ahora, no quisiera ser prejuicioso. Tú que eres epistemólogo, filósofo, ¿cómo ves el tema? Por ejemplo, ¿por qué te fuiste a estudiar filosofía y no estudiar literatura? ¿No? ¿Cómo ves eso? Mira, me parece que la filosofía está también a veces mal interpretada, ¿no? Hay muchos enfoques que yo no comparto y principalmente siempre me gustó leer filosofía, aunque desde este enfoque que ahora considero errado de la filosofía como si fuera una especie de literatura, ¿no? Que no lo es, ¿no? Para mí la filosofía cumple funciones muy, muy humildes, ¿no? Muy sencillas, ¿no? Hacer pues un análisis del lenguaje, servir como criba para las ciencias, para mejorar, digamos, las perspectivas científicas, para evitar ciertos fundamentalismos religiosos, para hacer la crítica de algunas ideologías políticas que terminan siendo fundamentalismos también, religiosos, políticos y también los científicos, ¿no? Porque los científicos también no escapan de creer que todo está en un lenguaje científico o que se puede ver a través de su propia rama científica, ¿no? Entonces la filosofía cumple, digamos, ese rol de como de muro de contención, ¿no? A través de la crítica. Y creo que es una actividad muy interesante
pero también muy humilde, ¿no? No comparto esa visión de la filosofía como la madre de todas las ciencias o como algo especial, místico, un saber superior o el saber primero. ¿La O sea, poesía te parece que comparte también ese sentido de humildad? No es eh, como, no se le ha exagerado también su dimensión de goce, sobre todo. No estamos hablando hace rato con Julio Bar, que bueno, en general ha sido polémico ahí con ciertos grupos, pero para mí ha estado muy contenido, ¿no? Vamos a ver de conversar con él más adelante, pero o sea, también hablaba de la experiencia del goce, y decía ya, correcto, el goce, bueno, es casi algo ornamental, pues, meramente estético, pero la alta poesía o la alta literatura siempre va más allá de ese goce, ¿no? Porque se queda en el goce, bueno, puede ser algo menor, no sé, yo pienso ya personalmente también, para no pues darnos la de sabiondo, ¿no? O sea que el arte que es importante te tiene que ofrecer algo más que un mero disfrute. Si no, pues es un ejercicio casi masturbatorio, ¿no? Entonces, no implica pues ninguna cosa más creativa, no es nada pero fecundo. es una buena intuición, ¿no? Por ahí he escuchado a algún teórico español de la literatura decir algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Si la literatura se tratara de buscar el goce, pues mejor compre un consolador, ¿no? O una muñeca inflable, ¿no? Y deje los Claro, libros, claro, ¿no? claro. Claro, ¿no? Eso tiene su valor, pero pues es algo que no es tan relevante, ¿no? Ahora, Por supuesto que sí, ¿no? Mira, la poesía debería entenderse como también un oficio muy humilde, ¿no? Muy humilde, pues hay que darnos cuenta que su valor social en un tiempo, en una época en la que nadie lee, es básicamente cero, casi cero, ¿no? mínimo. No tiene otra significación social más que la de halagar o adular el gusto de algunas personas que debido a algunas circunstancias muy particulares todavía mantienen este gusto de leer a unas personas escribiendo ahí unos versitos, ¿no? Y esto lo digo Ah, muy yo bien. claro, desde mi perspectiva como escritor, como persona que podría decir hasta amo la literatura y específicamente la poesía, pero hay que ser Claro, sinceros, hay que situarnos en la realidad, ¿no? ¿No? claro. Ya, Entonces, ahí coincidimos claro, plenamente. Bueno, ya hoy ya no va a haber la tanta poesía solo puede polémica, me ser parece. importante. Claro, mira, Percy, la poesía solo puede ser importante si está ligada a un canon. ¿Y eso qué quiere decir? Que está entendida como algo más que un goce, como una cosa que es objetiva, que nos está hablando sobre nuestra realidad, que está aportando algo sobre algún proyecto de nación, alguna visión sobre los problemas sociales específicos de un lugar, ¿no? De un país, un estado, una nación. Fuera de eso es lo que te digo, ¿no? Una especie de gusto, ornamento, ¿no? Cosa Estamos bonita. coincidiendo un montón, Diego, pero quiero decirte que además de ese goce, hay algo que creo que sería una buena pauta para un ciudadano en general, ¿no? Que quiere empezar a leer. O sea poesía, o sea literatura, narrativa, ensayo, lo que fuera, tiene que ofrecerte, en principio, algo que no hubieras conocido si no fuera porque tienes ese documento en la mano. O sea, si es algo que ya tú lo sabes, queda solamente en una descripción ornamental, pero no te está enseñando absolutamente nada. Entonces, la poesía debe tener también una propuesta de conocimiento. Se habla de la poesía como una forma de conocimiento que en sus momentos altos sí es. Está hablando de los cuatro cuartetos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves ahí que hay una imaginación, pero también una inteligencia que están en una amalgama, ¿no? Te muestra No, derroteros más altos que para un ejercicio solamente ornamental o de sonido o de cadencia y hasta de imágenes. Y tú sabes que a ambos nos gusta mucho el tema de las imágenes de la poesía o las visiones, pero aún así, ¿no? O sea, entonces ese es un problema gravísimo. Mira, vamos a volver a Vallejo porque nos quedan unos 10 minutos y te decía, ¿no? O sea, hay gente que dice Vallejo es el padre de la literatura peruana. ¿Será el padre de tu literatura, pues? Claro. O sea, claro. además en literatura, yo te digo, si uno escribe algo, y podría darse el caso de tener una propuesta absolutamente rompedora, uno se entronca
de repente no haya un tronco con poéticas acá en el país. Vallejo prácticamente no tenía tampoco un tronco común directo de dónde llegar en su momento. Por ejemplo, ya que tanto lo aman, se pueden estudiar, se pueden hallar vínculos, pero lo que él hizo al lenguaje gentil es una cosa muy, muy singular. Y otros autores, ¿no? Entonces, así como hay gente que dice Vallejo es el padre de la literatura, yo insisto, es el padre de tu literatura y tu padre. En la literatura, como no en la vida real, podemos escoger quiénes son, digamos, nuestros parientes, nuestros ascendientes, ¿no? Para otro podría ser Chocano, para otro puede ser Martín Adán. Ahora, si lo pensamos ya por los términos de la vida de cada uno, al final todas estas paternidades fueron un desastre en la vida real, aparte de lo que produjeron como poetas, ¿no? Desarraigados. Chocano, que fue grandioso y admirado por toda la gente, luego fue marginado y fue asesinado como un paria y todavía acuchilladas por la espalda y en un país ajeno. Vallejo sufriente en el extranjero, Martín Adán sufriente en un manicomio, en la cantina de Lima. Entonces, mira tú la ascendencia de la poesía peruana, pese a que todos ellos fueron, los tres que me mencionaron son grandiosos. Mucha gente niega a Chocano, son grandes mezquinos. Ahora mismo que podemos criticar a Vallejo, no le podemos dejar su grandeza, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, Diego? Como para Lo ir que pasa es puntualizando que, algo más. engranando lo que estábamos hablando hace un rato sobre, digamos, la importancia de la poesía o el lugar que podría tener la poesía con el tema de Vallejo, porque tienen un hilo conductor los dos temas y están engranados. Es que, Claro, mira, sí. la literatura tal como la comprendemos nosotros tiene una tradición, aunque a muchos no le gusta esa palabra, ¿no? Y proviene de los antiguos, de las culturas clásicas, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, la literatura era lo que contenía la paideia, lo que contenía la educación, era a través de la literatura, específicamente de la poesía, cómo se comunicaban los valores, lo que debía ser un hombre de honor, un hombre del arete, ¿no? Un hombre importante, los máximos, ¿no? Eso era lo que significaba la literatura para los antiguos. Y a partir de ahí también hay una literatura de conocimiento que da conocimiento, ¿no? No ir muy lejos. Los presocráticos, muchos de ellos escribían en formas poéticas, en hexámetros, usaban poesía para comunicar textos de conocimiento que hablaban sobre la percepción, ¿no? Sobre algunos temas que, a pesar de su época, podrían calificarse de científicos porque buscaban explicaciones no mitológicas, ¿no? Entonces, nosotros seguimos esa tradición, pero es a partir de quizá del romanticismo donde esto se rompe y ya en el siglo pasado, a principio del siglo pasado, con las vanguardias, hay ya una ruptura total, ¿no? Que es la que nos ha marcado al parecer y no logramos salir de ese marco, ¿no? De esas orejeras teóricas, románticas y residuos del romanticismo, ¿no? Que nos atormentan hasta ahora a través de las vanguardias, ¿no? O sea, la gente se ha quedado con esta idea del poeta como un ser superior, elevado, inspirado, ¿no? No hay poetas que por ahí en algún lugar no te vas a encontrar ninguna persona que critique estas ideas fantasiosas, ficticias, que absolutamente le hacen mucho daño a la poesía y que se ven expresadas en admiraciones como las que se les podría tener a Vallejo, a Martín Adán, ¿no? Personas absolutamente débiles, ¿no? Enfermizas, melancólicas, neurasténicas, ¿no? Y demás adjetivos, ¿no? ¿Qué paideia podrían expresar ellos? ¿Qué podrían Claro. enseñarnos sobre ser un Pero, hombre, Diego, sobre ser peruano, permíteme, etcétera? esto es importante puntualizarlo, porque también está la otra dinámica entre la relevancia de tu país de origen y tu posicionamiento mundial. O sea, porque estás hablando de Grecia, en ese momento el surgimiento de la civilización, luego pues hubo un empoderamiento de las diferentes polis, etcétera, que acabó por lo de Alejandro Magno, que todo el mundo sabe, al menos por la película, ¿no? Que Aristóteles fue su mentor, su preceptor. Entonces, hay una relación que la estaba comentando en un primer momento entre el desarrollo de las ideas,
el desarrollo de las obras de arte y también el posicionamiento de los países respecto de sus propios autores. El siglo de oro español, se habla del siglo de oro español, España era dueña del mundo. Cuando arrancan los grandes autores estadounidenses a ser importantes con obras contundentes, relevantes, porque ya los Estados Unidos primero se había constituido a la fuerza como nación, ¿no? Con la guerra de secesión, Whitman había participado en ella, y de alguna manera Whitman se habla como que es el que forja la conciencia nacional del estadounidense. Y cuando llegan ya los autores de los años 20, Estados Unidos estaba en camino a ser un hegemón mundial. ¿A dónde va a llegar la literatura peruana si este país cada vez está más perdido, desorientado y en una condición cada vez más subalterna? Y sin embargo abundan los poetas, los escritores, los narradores, ahora se someten al mercado, escriben cualquier cosa, donde hay obras de ruptura y de ambición totalizante. O sea, Miguel Gutiérrez o Vargas Llosa han pensado en el Perú, pero francamente como si hubieran estado siendo parte de otro espacio territorial más importante. Ahora, claro que el Perú ha tenido pues un pobre pasado imperial y hasta la reforma borbónica, pues el Perú era casi toda Sudamérica. Eso no existe en la conciencia de ningún peruano y de repente Chocano, el único escritor que tuvo, digamos, esas consideraciones sobre nuestro pasado. Porque acá la gente también anda muy acomplejada sobre el tema de la barbarie española, como si los incas y los chancas y los chimú no hayan sido tremendamente bárbaros y crueles y sádicos y todo lo demás. Y ahora no quisiera, bueno, ser una persona negativa, que no me importaría serlo, pero digo, o sea, verdaderamente, ¿qué porcentaje del país es enteramente indígena? ¿Acaso a los mexicanos lo ven? Los mexicanos exaltan a Cuauhtémoc, ¿no? Y de alguna manera se exaltan también el indio, bueno, este autor del indio, ¿cómo se llama este hombre? El indio Fernández, creo que es, se me fue el nombre, mira, que siempre lo tengo presente, ¿no? Pero él se jactaba de ser tanto mexicano como que ser un devoto de España, ¿no? Y Vallejo mismo igual. Hay quienes quieren limitar el hispanismo de Vallejo solamente al estadio republicano. Pero hay testimonios que Vallejo hablaba como un español en Trujillo cuando estaba en la universidad. Por decirte un caso más, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Mira, es un tema a resolver, no es un tema central, porque es un tema histórico inclusive es un tema ontológico, ¿no? ¿Qué cosa es el Perú, no? Y tenemos que resolverlo, porque yo me quedo con esta idea siempre, ¿no? Somos una sociedad, el Perú es una sociedad, está llena en todo caso de sociedades esquizofrénicas, ¿no? Que están divididas, están partidas, no aceptan un lado de sus proveniencias, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo teníamos el problema de que se rechazaba todo lo que era originario, lo de las culturas originarias, con el tema del cambio de educación, del plan de educación de Velasco, ¿no? Todas estas reformas educativas comienzan a revalorizarse algunas figuras, incluso nace ahí la figura popular de Túpac Amaru, etcétera, ¿no? Pero también comienza a plantearse en la educación el tema de la leyenda negra, ¿no? El tema de ver a una España destructiva, invasora, genocida, ¿no? Cosa que recurriendo a la historia no es del todo cierta, ¿no? Hay un librito de un tal Eliot que se llama Imperios de Ultramar, ¿no? En ese libro tú puedes ver cómo el ministro de guerra, Henry Knox, le escribe a Washington lamentando, ¿no? Lamentando lo que van a decir las siguientes generaciones con respecto a su forma de invadir América del Norte, ¿no? A los indios los han depredado, ¿no? Comparándonos con los españoles, dicen que ellos sí han preservado la cultura, ellos... Mira, lo dice un americano, lo dice el ministro de guerra de Estados Unidos en una carta, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos familiarizados a la lectura, ni siquiera los que se dicen hombres de letras son capaces de abrir un libro que está al alcance de todos. No quiero cortarte, pero se nos va el tiempo y ahí hay que precisar una cosa, porque lo negro legendario es tan peligroso y tan errático como lo rosa legendario, pues o sea, por supuesto que sí, venimos de ahí. Que tuvo algunos ¿no? elementos
cruentos, claro, que no son distintos o que no son más graves que de otros imperios, ¿no? Mira, Claro, yo te comento, es que venimos de esa acá hay leyenda un ya, tipo de victimización que en lo personal me parece detestable. Y ahí yo te mencionaría a Chocano, ¿no? Que francamente me parece Sí. iluminado en varias cosas respecto a cómo él pensaba que debía ser el Perú. Y yo insisto, y lo digo ahora y lo diré en todo momento, ¿no? O sea, si el peruano en general tuviera a Chocano y a muchos de los pensamientos de Chocano como eje central de su forma de ser, el Perú fuera una potencia hegemónica, por lo menos a nivel regional. Él decía, por ejemplo, no importa, que es algo medio trillado, ¿no? Pero es bonito que el poema que lo pone, ¿no? Que lo cuestiona, dice, no importa eh, perder o ganar, sino ser grande en las batallas. Está bien, luchaste, perdiste, pasó el tiempo, hubo todo lo que tenía que haber, destrucción, saqueos, en fin, pero te vas a poner en el plan, además de ser siempre la víctima, cuando no necesariamente tampoco desciende plenamente de las víctimas, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? En todo caso, Claro, podría ser una es lo que, ficción, buscar una armonía es entre lo que todas te estas digo, culturas que han ¿no? Es lo que te digo, participado es de una nuestra génesis. esquizofrenia, es una negación, Percy. Es una negación que nos impide reconocer lo que somos. Estamos negando una parte de lo que somos. Mira, ve Vilches, Sánchez, González, ¿no? Villegas, eso es lo que somos, eso es lo que somos, ¿no? ¿De dónde vienen esos apellidos? Nosotros no, Claro. ni siquiera somos indios, ¿no? Somos una mezcla. Y eso lo entendió muy bien Chocano, ¿no? Ahora, yo no sé si quizás si Chocano sería el poeta icónico de nuestra nación, las cosas cambiarían, ¿no? Pero aunque sea, serían más justas, ¿no? O sea, debería estar encumbrado una persona que algo aporta a este conjunto, ¿no? No unos llorones, pues, ¿no? Efectivamente. Sino que tiene muchas susceptibilidades, ¿no? La gente. Por ejemplo, acá me escriben, ¿será que podremos escuchar una idea completa del invitado sin que interrumpa? No, le digo, porque es un diálogo, ¿no? O sea, estamos dialogando. Por ejemplo, acá, no sé quién será tu amiga, ¿no? Pero, o sea, se nos da el tiempo y el tema es complejo. Tú has visto, han estado atacando, ¿no? Que por qué critican a Vallejo. Oye, pero por último tenemos el derecho de criticar lo que nos parezca si prestamos un argumento y un mero capricho. Y aún siendo un mero capricho, para algo están las libertades del individuo, ¿no? Oye, Diego, me da ganas de hacer un programa semanal contigo, pero a ver, vamos a conversar si te da el tiempo. Un, un minuto, por favor, para concluir, que ya tenemos que cerrar el programa, Diego. Cuéntanos algo para cerrar por hoy, por favor. Bien, Sí. bien, nada, Percy, felicitarte por lo que vienes haciendo, tus entrevistas muy, muy entretenidas, felicitarte por el programa, por la iniciativa de hablar sobre estas cosas delicadas, que tema de Vallejo, y pienso que ya esta generación en la otra, Vallejo se va a poner en su sitio, que seguro es un sitio grande en la poesía, pero un sitio grande entre muchos otros. Correcto. Además que es algo que es contraproducente, hasta estratégicamente, querer hacer reposar toda una tradición en los hombros de Vallejo. Es una carga que en ningún momento tampoco se la habría buscado, creo. Eso ha sido todo por Por hoy. supuesto. Ya seguiremos en el curso de los días siguientes con Libertad Popular. Muchas gracias, Diego. Un placer como siempre. Buenas noches. Gracias, Que Percy, tengan un una gran placer, semana. cuídate.